El Museo Egipcio del Cairo se erige como testimonio de una civilización que cautivó al mundo durante milenios. Su historia comenzó a mediados del siglo XIX, una época en la que Egipto fue testigo de un resurgimiento del interés por su pasado antiguo. Auguste Mariette, un arqueólogo francés, desempeñó un papel fundamental. Mariette, alarmado por el saqueo de sitios antiguos, abogó por la preservación del patrimonio de Egipto. Su visión se materializó en 1858 con el establecimiento del Servicio de Antigüedades, el precursor del museo. Ubicada inicialmente en un modesto edificio cerca del distrito de Boulac, la colección creció rápidamente. El Nilo, sin embargo, tenía otros planes. Una devastadora inundación en 1878 amenazó la floreciente colección. Los artefactos fueron trasladados meticulosamente a un lugar seguro, pero el evento subrayó la necesidad de un hogar más seguro y permanente. El museo encontró su hogar actual en 1902, en un majestuoso edificio en la Plaza Tahrir de El Cairo. Diseñado por el arquitecto francés Marcel Durignon, el edificio en sí es una impresionante mezcla de estilos neoclásicos y egipcios antiguos. Su gran escalera y sus amplios salones proporcionaron un escenario adecuado para los tesoros que albergaba. Gastón Maspero, un eminente egiptólogo, sucedió a Mariette como director del museo. El mandato de Maspero marcó un periodo de expansión significativa y rigor académico. Reorganizó la colección, implementó prácticas museológicas modernas y publicó extensamente sobre la historia y la cultura egipcias. Otra figura destacada fue Howard Carter, cuyo descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 catapultó al museo al centro de atención mundial. La posterior llegada de los tesoros de Tutankamón, incluida la icónica máscara dorada, atrajo a multitudes de todo el mundo. El diseño del museo, con sus dos plantas, refleja una organización cronológica y temática. La planta baja alberga objetos más pesados, como estatuas colosales, sarcófagos y piezas monumentales de varios períodos de la historia egipcia. Uno puede encontrarse con imponentes figuras de faraones y deidades. Arriba, la atención se centra en artefactos más pequeños y delicados. Las salas están dedicadas a períodos específicos como los reinos antiguo, medio y nuevo, lo que proporciona una descripción general completa de la evolución artística y cultural de Egipto. Joyas, cerámica, papiros y objetos funerarios ofrecen vislumbres íntimos de la vida de los antiguos egipcios. A lo largo de las décadas, el museo ha sido objeto de ampliaciones y reformas para dar cabida a su colección, en constante crecimiento. Se han añadido nuevas salas y galerías y se han implementado modernas técnicas de exhibición para mejorar la experiencia del visitante. Entre las vastas posesiones del museo, los tesoros de Tutankamón ocupan un lugar de incomparable prominencia. Descubierta en 1922 por Howard Carter, la tumba casi intacta del joven faraón albergaba una gran cantidad de artefactos que cautivaron al mundo. El descubrimiento proporcionó una visión sin precedentes de la opulencia y el arte del antiguo Egipto. En el corazón de esta colección se encuentra la máscara dorada de Tutankamón, una obra maestra del arte funerario. Fabricada en oro macizo e incrustada con piedras semipreciosas, la máscara es un ejemplo impresionante de la artesanía antigua. Su expresión serena y sus rasgos idealizados encarnan la vida eterna del joven rey. La máscara, sin embargo, no es más que uno de los muchos tesoros recuperados de la tumba de Tutankamón. El museo alberga una amplia gama de objetos, incluidos carros dorados, muebles ornamentados, vasijas de alabastro y una deslumbrante colección de joyas. La tumba de Tutankamón contenía más de 5.000 artefactos, cada uno meticulosamente elaborado e imbuido de significado simbólico. Los carros, por ejemplo, no eran meros medios de transporte, sino que representaban el poder del rey y su estatus divino.
Los muebles, adornados con intrincadas tallas e incrustaciones, tenían fines tanto prácticos como rituales. Las vasijas de alabastro, algunas con forma de animales o criaturas míticas, contenían preciosos ungüentos y perfumes, esenciales para el viaje del rey al más allá. Las joyas, que iban desde delicados collares hasta elaborados pectorales, mostraban la habilidad de los antiguos orfebres egipcios y reflejaban el estatus y la riqueza del rey. La enorme cantidad y calidad de los artefactos de la tumba de Tutankamón proporcionan una comprensión sin precedentes de las prácticas funerarias, las creencias religiosas y los logros artísticos del antiguo Egipto. La colección sigue cautivando e inspirando asombro en los visitantes de todo el mundo. Más allá de los tesoros de Tutankamón, el Museo Egipcio ofrece un viaje completo a través de milenios de historia egipcia. Desde el periodo predinástico hasta la época grecorromana, la colección del museo abarca más de 5.000 años de civilización. Cada artefacto, ya sea una estatua monumental o un humilde amuleto, proporciona una ventana al pasado. El Imperio Antiguo, conocido por la construcción de pirámides, está representado por estatuas colosales de faraones como Djoser, Keops y Kefren. El Imperio Medio, un periodo de resurgimiento político y cultural, se exhibe a través de intrincadas joyas, elegantes esculturas y modelos finamente elaborados de la vida cotidiana. El Imperio Nuevo, marcado por la expansión imperial y la innovación artística, está ricamente representado por objetos de los reinados de poderosos faraones como Hatshepsut, Tutmosis III y Ramsés II. El museo también alberga artefactos de periodos posteriores, incluidas las épocas ptolemaica y romana, lo que refleja el legado perdurable del antiguo Egipto. Entre los muros del museo se desarrollan innumerables historias, cada objeto susurra cuentos de una época pasada. La paleta de Narmer, por ejemplo, un objeto ceremonial que se remonta al período dinástico temprano, representa la unificación del Alto y el Bajo Egipto, un acontecimiento fundamental en la historia egipcia. La piedra Rosetta, descubierta en 1799, proporcionó la clave para descifrar los jeroglíficos, desvelando los secretos de la escritura del antiguo Egipto. El museo también alberga una vasta colección de papiros, antiguos rollos que contienen una gran cantidad de información sobre la literatura, la religión, la medicina y la vida cotidiana de los egipcios. El Libro de los Muertos, una colección de textos funerarios, proporciona información sobre las creencias egipcias sobre el más allá. Más allá de los artefactos icónicos, el museo alberga innumerables joyas ocultas, cada una con su propia historia que contar. Un pequeño amuleto que se usaba como protección, un juguete infantil, la paleta de un escriba. Estos objetos cotidianos ofrecen vislumbres íntimos de la vida de los antiguos egipcios. El Museo Egipcio no solo sirve como depósito de artefactos, sino también como centro de investigación y conservación. Un equipo de dedicados conservadores, arqueólogos y restauradores trabajan incansablemente para preservar y estudiar la colección, asegurando que las generaciones futuras puedan apreciar las maravillas del antiguo Egipto. Los laboratorios de conservación del museo están equipados con tecnología de vanguardia, lo que permite a los expertos restaurar y preservar objetos delicados. Investigadores de todo el mundo acuden a estudiar la colección del museo, contribuyendo a nuestra comprensión de la historia, la cultura y el arte egipcios. El museo también desempeña un papel vital en la lucha contra el tráfico ilícito de antigüedades. Al concienciar y colaborar con organizaciones internacionales, el museo se esfuerza por proteger el patrimonio cultural de Egipto del saqueo y la destrucción. El Museo Egipcio de El Cairo se erige como testimonio de una de las civilizaciones más perdurables del mundo. Su vasta y diversa colección, que abarca milenios de historia, sigue cautivando e inspirando asombro en los visitantes de todo el mundo. Desde la icónica máscara dorada de Tutankamón hasta los objetos cotidianos de los antiguos egipcios, el museo ofrece una ventana a un mundo a la vez familiar y extraordinario. Como centro de investigación, conservación y educación, el museo desempeña un papel vital en la preservación del patrimonio cultural de Egipto para las generaciones futuras.
Su misión se extiende más allá de sus muros, fomentando una apreciación más profunda de los logros del antiguo Egipto e inspirando una sensación de asombro ante el ingenio, la creatividad y la resistencia del espíritu humano. Los antiguos egipcios crearon una civilización que prosperó durante milenios. Esta civilización se desarrolló a orillas del fértil río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo traían limo que daba vida a la tierra. Esto permitía a los egipcios cultivar y producir excedentes de cosechas. Desde los bulliciosos mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. Sus faraones, considerados gobernantes divinos, invertían en expediciones a tierras lejanas. Estas expediciones buscaban recursos valiosos como oro, madera y animales exóticos. Acompáñanos a adentrarnos en el mundo del comercio en el antiguo Egipto. Viajaremos desde las soleadas orillas del Nilo hasta las lejanas costas de África y Oriente Próximo. En el corazón de cada ciudad del antiguo Egipto se encontraba el mercado, un centro lleno de vida y bullicio desde que salía el sol hasta que se ponía. Allí, tanto los habitantes de la ciudad como los extranjeros se reunían para intercambiar las cosas que necesitaban a diario y también para conseguir productos exóticos y de lujo. El aire estaba lleno del aroma de las especias, del sonido de la gente regateando y de la vista de telas de colores. Los granjeros traían sus cosechas, repletas de grano, fruta y verdura. Los pescadores mostraban los peces que habían pescado ese mismo día en el río Nilo. Los artesanos mostraban con orgullo las cosas que habían hecho con sus propias manos. Cerámica, joyas y muebles. Los egipcios inventaron un sistema para que el comercio fuera justo para todos, el deben. El deben era una unidad de medida que se basaba en el peso del cobre. Servía para comparar el valor de las cosas y de los servicios. El mercado no era solo un sitio para comprar y vender, sino también un lugar donde la gente se reunía y se relacionaba. Las fiestas y las celebraciones religiosas a menudo se celebraban en el mercado, lo que contribuía a un ambiente aún más animado. El río Nilo, el alma de Egipto, era también su principal arteria comercial. Barcos cargados de mercancías navegaban a lo largo de toda su extensión, conectando la región del delta del norte con los confines meridionales del reino. Pero los egipcios no se conformaban solo con el valle del Nilo. Se aventuraban más allá, estableciendo rutas comerciales por tierra y mar que llegaban hasta la península arábiga, el Levante e incluso Mesopotamia. Las rutas terrestres, a menudo arduos viajes en caravanas de burros, cruzaban el desierto oriental hacia el Mar Rojo. Allí, los barcos egipcios se embarcaban hacia el país de Punt. Punt, que se cree que estaba en la actual Somalia, era una fuente de productos exóticos muy apreciados: incienso, ébano, marfil, oro e incluso babuinos vivos. Estas rutas no estaban exentas de peligros. Sin embargo, las ganas de obtener beneficios y el deseo de productos exóticos alimentaban el espíritu aventurero de los egipcios, convirtiéndolos en hábiles marinos y astutos comerciantes. El Imperio Antiguo, alrededor del 2686 al 2181 a.C., marcó el nacimiento de un poderoso estado centralizado en Egipto. Durante esta época, los faraones consolidaron su poder y se embarcaron en ambiciosos proyectos de construcción, especialmente las pirámides de Giza. Estas estructuras monumentales son testimonio de la autoridad de los faraones y la prosperidad económica del Imperio Antiguo. El comercio jugó un papel crucial en impulsar este crecimiento económico. Los faraones controlaban todos los aspectos del comercio, enviaban expediciones a tierras lejanas buscando recursos valiosos. La madera de los bosques de cedro del Líbano era fundamental para construir barcos, templos y tumbas. El oro, extraído del desierto de Nubia, al sur, se convirtió en sinónimo del poder y la divinidad del faraón. El Imperio Antiguo
sentó las bases para el futuro dominio económico de Egipto, estableció los sistemas y las redes que permitieron a las dinastías posteriores expandir aún más el comercio y asegurar el lugar de Egipto como una gran potencia del mundo antiguo. El Imperio Medio, allá por los años 2055 al 1650 a.C., vio cómo el poder egipcio resurgía tras una época de inestabilidad política. Los faraones de esta época se centraron en extender su influencia hacia el sur, a Nubia. Nubia, una región rica en oro, se convirtió en el objetivo principal de las expediciones egipcias. El oro desempeñaba un papel fundamental en la economía y las creencias de los egipcios. Se le consideraba la carne de los dioses y poseerlo era señal del favor divino. Los egipcios establecieron puestos comerciales y fortalezas a lo largo del Nilo para asegurar el acceso a las minas de oro de Nubia. Además, desarrollaron técnicas de minería muy avanzadas para extraer este preciado metal de la tierra. El oro de Nubia impulsó la prosperidad del Imperio Medio. Sin embargo, la codicia de los egipcios por el oro nubio también provocó conflictos. Estas campañas fueron costosas y sangrientas, pero finalmente aseguraron el control de Egipto sobre Nubia y sus valiosos recursos. El Imperio Nuevo, alrededor de 1550 a 1069 a.C., marcó el momento de mayor poder y prosperidad de Egipto. En este periodo, el Imperio egipcio alcanzó su máxima extensión, desde Nubia al sur hasta Siria al norte. Esta expansión trajo muchísima riqueza y artículos de lujo a Egipto, transformando su cultura y economía. Los faraones del Imperio Nuevo lanzaron campañas militares ambiciosísimas. Estas campañas pusieron amplios territorios bajo control egipcio y abrieron nuevas rutas comerciales. Los ejércitos egipcios regresaron de sus conquistas con montones de tesoros: oro, plata, piedras preciosas, animales exóticos e incluso esclavos. El comercio con tierras lejanas floreció durante el Imperio Nuevo. Los barcos egipcios navegaron por el Mediterráneo, alcanzando las costas de Grecia, Anatolia y el Levante. Estos bienes exóticos se convirtieron en símbolos de estatus para la élite egipcia, impulsando aún más el comercio y el intercambio cultural. El Imperio Nuevo fue una época de riqueza y lujo sin precedentes en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios eran conocidos por sus ambiciosos proyectos de ingeniería y el Canal de los Faraones es un testimonio de su ingenio y determinación. Esta ambiciosa vía fluvial, también conocida como el Canal de los Mares, pretendía conectar el río Nilo con el Mar Rojo, creando una ruta comercial directa entre Egipto y Oriente. El primer intento de construir el canal se le atribuye al faraón Sesostris III de la 12ª dinastía alrededor del año 1878 al 1839 a.C. Sin embargo, fue el faraón Necao II de la 26ª dinastía, alrededor del año 610 al 595 a.C., al que a menudo se le asocia con la finalización del canal. El canal fue una hazaña de ingeniería notable para su época. Se extendía por más de 160 kilómetros, conectando el río Nilo con los lagos amargos, que luego se conectaban con el Mar Rojo. El canal facilitó el comercio y el transporte entre Egipto y Oriente. Permitía a los barcos egipcios evitar el peligroso viaje alrededor de la península del Sinaí, reduciendo el tiempo de viaje y los riesgos. Sin embargo, la construcción del canal no estuvo exenta de desafíos. A pesar de su uso intermitente a lo largo de la historia, el Canal de los Faraones es un testimonio de la visión y la destreza de ingeniería de los antiguos egipcios. El otrora poderoso imperio egipcio no duró para siempre. La inestabilidad política, los conflictos internos y el surgimiento de nuevas potencias en la región fueron erosionando poco a poco el dominio de Egipto. Para el período tardío, alrededor del 747 al 332 a.C., Egipto era una sombra de lo que había sido. Su economía estaba debilitada
y sus rutas comerciales interrumpidas. El declive del comercio egipcio se debió a varios factores. Internamente, la inestabilidad política y los conflictos debilitaron el control del gobierno sobre las rutas comerciales y los recursos. El surgimiento de reinos independientes en Nubia dificultó aún más el comercio hacia el sur. Las presiones externas también influyeron. La llegada de nuevas potencias, como los asirios, babilonios y persas, desafió el poder de Egipto en el cercano oriente. El declive del comercio tuvo un gran impacto en la economía y la sociedad egipcias. El declive del comercio egipcio marcó el final de una era. La historia del comercio en el antiguo Egipto es un reflejo del ingenio, la capacidad de adaptación y la ambición de esta civilización extraordinaria. Desde los animados mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. El legado comercial del antiguo Egipto todavía se puede apreciar hoy en día. Los egipcios desarrollaron sistemas complejos de comercio y diplomacia. Crearon tecnologías innovadoras para el transporte y la navegación. Establecieron rutas comerciales que conectaban territorios y culturas lejanas. Estas innovaciones prepararon el terreno para el desarrollo del comercio internacional en los siglos posteriores. Aunque los faraones y las pirámides hayan desaparecido hace mucho tiempo, el espíritu comercial que impulsaba al antiguo Egipto sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Mientras navegamos por las complejidades del comercio global en el siglo XXI, podemos extraer valiosas lecciones de los antiguos egipcios, quienes dominaron el arte del comercio y dejaron una huella imborrable en el mundo. En el corazón de Nubia, donde el río Nilo fluye a través de las arenas del tiempo, se encuentra una tierra llena de historia y misterio. Esta antigua región, con sus vastos desiertos y fértiles riberas, ha sido cuna de la civilización durante milenios. Aquí se alzan los colosales templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Estos imponentes monumentos, tallados directamente en los acantilados de arenisca, están custodiados por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Cada estatua, con sus intrincados detalles y su imponente presencia, cuenta la historia de una época en que los faraones gobernaban con autoridad divina. Sus imponentes figuras, cada una de ellas con más de 65 pies de altura, han cautivado a viajeros y exploradores durante siglos. Estas estatuas no son solo tallas en piedra, son un testimonio de la grandeza y la ambición del antiguo Egipto. Abu Simbel es más que un complejo de templos. Es un testimonio del poder y la ambición de uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. Las paredes de los templos están adornadas con intrincados jeroglíficos y tallas que representan el poderío y las hazañas de Ramsés II. La ubicación del templo se eligió estratégicamente. Enclavado en la frontera entre Egipto y Nubia, servía de centinela, vigilando las tierras y los recursos que eran vitales para la prosperidad del reino. El río Nilo, que fluye serenamente cerca, era un salvavidas, ya que proporcionaba agua, transporte y sustento a los habitantes de esta antigua tierra. La imponente fachada servía como una poderosa declaración para cualquiera que se atreviera a entrar en la frontera sur de Egipto. Era una declaración de fuerza y una advertencia a los posibles invasores. Las inscripciones y tallas no son solo decorativas, son la crónica del legado de un gobernante grabada en piedra para la eternidad. Al ponerse el sol sobre Abu Simbel, proyectando largas sombras sobre las estatuas, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro. Los guardianes de Nubia se alzan como silenciosos centinelas, vigilando la tierra y a sus gentes, un recordatorio de un pasado glorioso que sigue inspirando y cautivando. Bajo el cielo estrellado, los templos de Abu Simbel cobran vida con un resplandor místico. Los guardianes de Nubia, bañados por la suave luz, parecen casi etéreos, como susurrando los secretos de los siglos a quienes los escuchan. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar esta maravilla, y sus rostros
reflejan la admiración y el asombro que inspiran estos antiguos guardianes. El legado de Ramsés II y la grandeza de Abu Simbel siguen dejando una huella imborrable en todo aquel que los contempla. Con el tiempo, las arenas del desierto engulleron a Abu Simbel. Los templos permanecieron olvidados durante siglos y su existencia solo se conocía a través de leyendas locales. Entonces, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se topó con el lugar. Quedó cautivado por la visión de las colosales estatuas que se asomaban bajo la arena. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán supuso una importante amenaza para Abu Simbel. Las crecientes aguas del lago Nasser, el embalse creado por la presa, habrían sumergido los templos por completo. Para salvar esta maravilla antigua, la UNESCO puso en marcha una operación de rescate internacional sin precedentes. Los templos fueron cuidadosamente cortados en bloques macizos, cada uno de los cuales pesaba entre 20 y 30 toneladas. Estos bloques fueron transportados y vueltos a ensamblar en un terreno más elevado, 200 pies por encima del emplazamiento original. El traslado fue una notable hazaña de ingeniería y cooperación internacional que garantizó la preservación de Abu Simbel para las generaciones venideras. Los templos de Abu Simbel no son solo maravillas arquitectónicas, son un testimonio de la grandeza y la ambición de la civilización egipcia antigua. Enclavados en la orilla occidental del lago Nasser, estos templos han resistido la prueba del tiempo, siendo testigos del auge y la caída de imperios. Abu Simbel consta de 2 templos. El templo más grande, el Gran Templo, está dedicado al propio Ramsés II, así como a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah. La fachada del Gran Templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de las cuales mide más de 20 metros de altura y contempla el desierto. El interior es un laberinto de salas y cámaras, adornadas con intrincados relieves e imponentes estatuas. Estas salas fueron diseñadas para impresionar e inspirar asombro, con cada superficie cubierta de tallas detalladas que cuentan la historia del reinado de Ramsés II y su derecho divino a gobernar. El templo más pequeño, el pequeño templo, está dedicado a la amada esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Este templo es igualmente impresionante, con su propio conjunto de estatuas y tallas que celebran la belleza y la gracia de la reina. Las paredes de ambos templos están cubiertas de tallas detalladas. Estas tallas no son solo decorativas, son un registro visual de las creencias, los logros y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estas tallas representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares, ceremonias religiosas y vida familiar. Nos permiten vislumbrar el mundo del antiguo Egipto, mostrándonos la destreza del faraón en la batalla, su devoción a los dioses y su papel como hombre de familia. Los vibrantes colores milagrosamente conservados durante milenios dan vida a estas historias antiguas. Los tonos rojos, azules, amarillos y verdes son tan vivos hoy como lo fueron hace miles de años, lo que nos permite conectar con el pasado de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Al explorar estos templos, no solo estamos viendo piedra y pintura, estamos entrando en un mundo que ha sido cuidadosamente elaborado para honrar a los dioses e inmortalizar el legado de uno de los faraones más importantes de Egipto. Una de las características más notables de Abu Simbel es su alineación astronómica. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra en el santuario interior del Gran Templo. La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón y Ra-Horajti, bañándolas en un resplandor dorado. Este fenómeno, testimonio del avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios, se cree que coincidía con acontecimientos importantes del reinado de Ramsés II, como su coronación o el inicio de la temporada de cosecha.
Hoy en día, Abu Simbel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un testimonio del ingenio y la destreza artística de los antiguos egipcios. Estos magníficos templos, excavados en la roca sólida, fueron construidos originalmente durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Su objetivo era demostrar el poder y la naturaleza divina del faraón, así como conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh. Los templos no solo son un destino turístico popular, sino también un valioso recurso para estudiosos y arqueólogos que estudian la historia, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto. Las intrincadas tallas y jeroglíficos proporcionan una gran cantidad de información sobre las creencias, los rituales y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los investigadores siguen descubriendo nuevos datos sobre las sofisticadas técnicas de ingeniería utilizadas para construir estas monumentales estructuras. La historia de Abu Simbel es una historia de supervivencia contra viento y marea. A lo largo de los milenios, los templos han resistido los embates del tiempo, incluyendo desastres naturales como tormentas de arena y terremotos. Sin embargo, se han mantenido notablemente bien conservados, un testimonio de la habilidad y la dedicación de los antiguos constructores. Desde su creación por un poderoso faraón hasta su redescubrimiento por intrépidos exploradores y su traslado final para escapar de las crecientes aguas, la historia de Abu Simbel es una historia de ingenio humano y perseverancia. El Nilo, el alma de Egipto antiguo. Sus aguas, una fuente de sustento. Su ritmo, un latido del corazón resonando a través de los siglos. Para los antiguos egipcios, la vida era un tapiz tejido con música y movimiento. El baile, una parte inseparable de su mundo. Desde grandes ceremonias hasta reuniones íntimas, la danza marcaba su existencia, una celebración de la vida, un puente hacia lo divino. Imaginen la tierra bañada por el sol hace miles de años. Escuchen los ecos de tambores y flautas que trae la brisa del desierto. Imaginen los colores vibrantes, las telas que giran, los movimientos rítmicos de los bailarines. Este era el antiguo Egipto, una civilización que abrazó la danza en todas sus formas. La danza no era simplemente entretenimiento, era un lenguaje, una forma de comunicarse con los dioses, de honrar a sus faraones, de expresar alegría y tristeza. Estaba entrelazada en la trama misma de su sociedad, un testimonio de su profunda conexión con los ritmos de la vida y el cosmos. Las paredes de las tumbas y templos del antiguo Egipto susurran historias contadas no solo en jeroglíficos y tallas, sino en imágenes vibrantes de bailarines. Estas pinturas, momentos congelados en el tiempo, ofrecen una ventana al pasado, capturan la gracia, el atletismo y la alegría pura de la danza en el antiguo Egipto. Miren de cerca los murales, noten las posturas elegantes de los bailarines, sus extremidades contorsionadas en posiciones aparentemente imposibles. Vean la energía que irradian sus cuerpos, las sonrisas en sus rostros. Estas imágenes no son meras decoraciones, son instantáneas de una cultura que vivía y respiraba danza. Las tumbas de los nobles son particularmente reveladoras. Aquí escenas de la vida cotidiana se despliegan, incluyendo representaciones de bailarines entreteniendo en banquetes. Estas imágenes nos muestran que la danza no era solo para rituales y ceremonias, también era parte de la vida diaria, una fuente de placer y diversión. La evidencia es clara. La danza era omnipresente en el antiguo Egipto, impregnando todos los niveles de la sociedad. Desde el faraón hasta el campesino, todos bailaban. En la cosmovisión del antiguo Egipto, la danza tenía un significado cósmico. Se creía que había desempeñado un papel en la creación del universo. El dios Osiris, a menudo representado como un rey momificado, era también un dios de la vegetación y el renacimiento. Su festival anual incluía danzas que celebraban el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Los faraones usaban la danza para afirmar su autoridad y conectar con lo divino. Realizaban rituales y danzas para reforzar su estatus como intermediarios. Estas representaciones eran grandes espectáculos diseñados para inspirar asombro. El Festival Sed,
Era una celebración jubilar que realizaban los faraones después de 30 años de reinado. Incluía rituales y danzas para rejuvenecer la fuerza del faraón. La danza era una herramienta poderosa para conectar con lo divino y asegurar el orden cósmico. ¿Quiénes eran estos bailarines que se movían con tanta gracia y precisión? Provenían de todos los ámbitos de la vida. Algunos eran sacerdotes y sacerdotisas, entrenados desde la infancia para realizar rituales sagrados. Otros eran artistas profesionales contratados para actuar en banquetes y festivales. Entre las bailarinas más hábiles y veneradas se encontraban las mujeres de la Casa de la Música. Estas mujeres, a menudo vinculadas a los templos, dedicaban sus vidas a la música y la danza. Eran músicas, cantantes y bailarinas altamente capacitadas, y sus actuaciones se consideraban ofrendas a los dioses. También había bailarines especializados, como los bailarines Mu, que realizaban danzas acrobáticas, y los bailarines enanos, que a menudo eran empleados por los ricos por su valor de entretenimiento. Independientemente de su estatus, todos los bailarines desempeñaban un papel importante en la sociedad egipcia, utilizando sus cuerpos y movimientos para conectar con lo divino, para entretener y para contar historias. Los antiguos egipcios eran maestros de la ornamentación y los trajes de danza no eran una excepción. Desde los más sencillos faldellines de lino hasta elaborados tocados y joyas, los bailarines se adornaban de maneras que realzaban sus movimientos y añadían espectacularidad visual. Las bailarinas a menudo llevaban vestidos largos y vaporosos hechos de lino fino. Estos vestidos, a veces plisados o drapeados, permitían la libertad de movimiento sin dejar de revelar los contornos del cuerpo. También podían llevar sobre sus vestidos redes o chalecos de cuentas, añadiendo otra capa de textura y brillo. Los tocados eran una parte importante del vestuario, ya que a menudo indicaban el papel o el estatus del bailarín. Algunos bailarines llevaban sencillas coronas de flores, mientras que otros se ponían elaborados tocados hechos de plumas, cuentas y metales preciosos. Estos tocados, algunos de los cuales alcanzaban varios metros de altura, se balanceaban y brillaban con cada movimiento del bailarín. Los bailarines también llevaban joyas, tanto reales como de fantasía. Collares, pendientes, brazaletes y tobilleras contribuían al impacto visual de la actuación. El tintineo de estos adornos proporcionaba un acompañamiento rítmico a la música y realzaba los movimientos del bailarín. No podemos hablar de la danza del antiguo Egipto sin mencionar la música. La música y la danza eran inseparables, cada una realzando y complementando a la otra. Los antiguos egipcios tenían una rica tradición musical, y sus instrumentos eran tan variados como sus danzas. Los instrumentos de percusión jugaban un papel central, proporcionando los ritmos que impulsaban las danzas. Los tambores, de varios tamaños y formas, eran esenciales. Algunos se tocaban con las manos, otros con baquetas. Las castañuelas, los címbalos y los sistra, un tipo de sonajero, se añadían a la textura percusiva. Los instrumentos de viento, como las flautas, los oboes y los clarinetes, proporcionaban melodías y armonías. La flauta, en particular, era un instrumento popular, su sonido evocador tanto de la alegría como de la tristeza. Los instrumentos de cuerda, como las arpas, las liras y los laúdes, añadían profundidad y riqueza a la música. Imaginen el sonido de estos instrumentos, combinado con las palmas y los cánticos del público. La música debía ser a la vez estimulante e hipnótica, transportando a los bailarines y a los espectadores a otro reino. La danza en el antiguo Egipto no se limitaba a los rituales religiosos y los ritos funerarios. También era una parte integral de las celebraciones, festivales y la vida cotidiana. Se realizaban danzas para celebrar nacimientos, matrimonios, cosechas y victorias en las batallas. Una de las festividades más importantes era la inundación anual del Nilo. Este evento, del cual dependía toda la vida en Egipto, se celebraba con gran alegría y abandono. Se realizaban danzas para honrar a Hapi, el dios del Nilo, y para asegurar una cosecha abundante.
Las danzas de fertilidad, a menudo realizadas por mujeres, eran otro género importante. Estas danzas, destinadas a asegurar la continuación de la vida y la prosperidad de la tierra, se caracterizaban por su sensualidad y conexión con la tierra. A menudo incluían gestos y movimientos que imitaban el acto de la procreación. Estos bailes de celebración, llenos de alegría, energía y ganas de vivir, nos recuerdan que los antiguos egipcios, aunque eran profundamente espirituales, también sabían cómo divertirse. La muerte para los antiguos egipcios no era un final, sino una transición. Era un viaje al más allá, un reino donde el difunto seguiría viviendo en forma de espíritu. La danza desempeñaba un papel crucial en estos rituales funerarios, ayudando a guiar al difunto en su viaje y a asegurar su paso seguro al inframundo. Los dolientes a menudo realizaban danzas que expresaban dolor y lamentaban la pérdida de sus seres queridos. Estas danzas, lentas y tristes, a menudo iban acompañadas de los lamentos de los dolientes y del sonido de las flautas. Otros bailes, realizados por sacerdotes y sacerdotisas, tenían como objetivo apaciguar a los dioses y asegurar el paso seguro del difunto al más allá. Estas danzas eran a menudo muy ritualizadas e implicaban pasos, gestos y conjuros específicos. Uno de los rituales funerarios más importantes era la ceremonia de la apertura de la boca. Este ritual, destinado a restaurar los sentidos del difunto y permitirle comer, beber y hablar en el más allá, implicaba una serie de gestos simbólicos, incluido el uso de una azuela ritual para tocar la boca de la momia o estatua del difunto. Las arenas del tiempo han enterrado gran parte de la civilización del antiguo Egipto. Sin embargo, los ecos de sus danzas aún resuenan. Los encontramos en los movimientos gráciles de la danza del vientre, una forma de danza con raíces en los antiguos rituales y tradiciones egipcias. El torso ondulado, los movimientos fluidos de los brazos, el énfasis en la gracia y la sensualidad femenina, estos elementos de la danza del vientre se remontan a las danzas representadas en el arte del antiguo Egipto. Si bien los pasos y movimientos exactos han evolucionado a lo largo de los siglos, la esencia de la danza del antiguo Egipto sigue viva. La influencia de la danza del antiguo Egipto también se puede apreciar en otras formas de arte, desde los movimientos estilizados de las danzas folclóricas egipcias hasta la coreografía de ballets y óperas modernos inspirados en temas del antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, la danza era mucho más que entretenimiento. Era una forma de vida, un lenguaje, un puente hacia lo divino. A través de la danza, los antiguos egipcios expresaban sus creencias más profundas y se conectaban con los ritmos del cosmos. El legado de la danza del antiguo Egipto perdura en las imágenes talladas en tumbas y templos. Al contemplar las pirámides y los templos, recordemos las danzas que una vez animaron estos espacios. Maravillémonos del poder perdurable de la danza para conectarnos con el pasado. Abidos. El nombre mismo evoca una sensación de misterio y poder ancestral, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Ubicada en la orilla oeste del Nilo, en el Alto Egipto, Abidos es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos e importantes de todo Egipto, una cuna de la civilización. Durante milenios, Abidos ha sido un lugar de peregrinación, un terreno sagrado donde los antiguos egipcios venían a honrar a sus dioses y buscar una conexión con el más allá. Abidos era más que una ciudad. Era un símbolo del ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección, un testimonio de las creencias de un pueblo antiguo. Incluso hoy, de pie entre las ruinas de sus templos y tumbas, uno puede sentir el peso de la historia y los ecos de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, pero aún presente en espíritu. Porque fue aquí, en las arenas de Abidos, donde la historia del antiguo Egipto comenzó a desarrollarse, una historia que sigue cautivando al mundo. Aquí, los faraones fueron enterrados, sus tumbas llenas de tesoros y ofrendas para el más allá, asegurando su viaje a la eternidad. Y fue aquí donde el culto a Osiris,
dios del inframundo y del renacimiento, echó raíces y floreció, dando forma al paisaje espiritual del antiguo Egipto. Abidos nunca fue realmente abandonada. Su significado espiritual perduró a través de los siglos. Incluso después de que su poder político y económico disminuyera, siguió siendo un lugar sagrado, un lugar al que los peregrinos seguían acudiendo para rendir homenaje a Osiris y rezar por sus bendiciones, una tradición que persiste hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, las arenas del desierto fueron invadiendo lentamente la ciudad, enterrando sus templos y tumbas bajo su abrazo protector, conservándolos para las generaciones futuras. Pero el legado de Abidos perduró, conservado en los mitos y leyendas transmitidos de generación en generación de egipcios, un testimonio de su influencia perdurable. No fue hasta el siglo XIX cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de Abidos, descubriendo sus secretos y revelando el esplendor de esta ciudad que una vez fue grande, una ciudad que se había perdido en el tiempo. Hoy en día, Abidos es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus templos y tumbas son un testimonio del ingenio, el arte y las creencias perdurables de los antiguos egipcios, un legado que sigue inspirando asombro y admiración. Abidos ascendió a la prominencia por primera vez en el periodo predinástico, alrededor del año 3100 a.C., cuando Egipto estaba en su infancia, una época en la que se estaban sentando las bases de una de las civilizaciones más grandes del mundo. Fue durante este tiempo que los primeros faraones, gobernantes que unieron el Alto y el Bajo Egipto bajo su dominio, eligieron Abidos como su lugar de descanso final, marcándolo como un sitio de inmensa importancia. Construyeron tumbas elaboradas conocidas como mastabas, que eran estructuras rectangulares con techos planos y lados inclinados, construidas con ladrillos de barro y a menudo decoradas con pinturas coloridas y relieves intrincados. Estas primeras tumbas no eran solo lugares de entierro, sino también símbolos de poder y autoridad que reflejaban el estatus divino de los faraones. Estaban llenas de ajuares funerarios, incluyendo cerámica, joyas, armas e incluso barcos, destinados a acompañar al difunto al más allá, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para su viaje. Las tumbas de Abidos nos proporcionan información invaluable sobre las creencias, rituales y estructuras sociales de estos primeros egipcios, ofreciéndonos una ventana a su mundo. Uno de los descubrimientos más significativos en Abidos fue la tumba del rey Dyer, uno de los primeros faraones de la primera dinastía, cuyo reinado marcó un momento crucial en la historia egipcia. La tumba de Dyer era una estructura grande e impresionante, rodeada de tumbas subsidiarias para su familia y sirvientes, lo que indica su alto estatus y la reverencia con la que se le tenía. Dentro de la tumba, los arqueólogos descubrieron fragmentos del equipo funerario de Dyer, incluyendo un fragmento de su brazo, que había sido arrancado y colocado en una caja separada, una práctica que sigue siendo un misterio. La presencia de tumbas tan elaboradas en Abidos sugiere que la ciudad ya era un lugar de gran importancia religiosa en el período predinástico, mucho antes del surgimiento de los faraones. Se creía que era el lugar de entierro de Wep-Wawet, el dios chacal de los muertos, que estaba estrechamente asociado con el rey y el más allá, guiando las almas de los difuntos. La asociación con Wep-Wawet, combinada con la presencia de tumbas reales, convirtió a Abidos en un poderoso símbolo de muerte y resurrección, un lugar donde los faraones podían pasar al más allá y unirse a la compañía de los dioses, asegurando su vida eterna y su estatus divino. Al entrar Egipto en el período dinástico temprano, alrededor del 3000 al 2686 a.C., Abidos continuó floreciendo como necrópolis y centro de actividad religiosa. Sin embargo, fue durante esta época que un nuevo culto comenzó a emerger en Abidos, uno que eventualmente eclipsaría a todos los demás: el culto a Osiris. Los orígenes de Osiris están envueltos en misterio, pero se le representa típicamente como un rey momificado, a menudo con piel verde que simboliza el renacimiento, llevando la corona Atef y sosteniendo el cayado y el mayal, símbolos de la realeza y la fertilidad.
Según la mitología egipcia, Osiris era un rey benévolo que gobernó Egipto con su esposa, Isis. Él enseñó a los egipcios la agricultura, el derecho y la civilización, pero fue asesinado por su celoso hermano, Set. La muerte y resurrección de Osiris se convirtieron en un mito central en la religión egipcia, simbolizando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Su historia resonó profundamente con los egipcios, que vieron en Osiris una promesa de vida eterna después de la muerte. A medida que el culto a Osiris se extendía por Egipto, Abidos se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes del país, atrayendo a innumerables devotos. Egipcios de todas las clases sociales acudían en masa a Abidos, con la esperanza de ser enterrados cerca del dios Osiris, o al menos que sus nombres fueran inscritos en estelas u otros monumentos erigidos en el recinto sagrado. Creían que la proximidad a Osiris aumentaría sus posibilidades de un juicio favorable en el más allá. Los peregrinos ofrecían oraciones, sacrificios y ofrendas votivas a Osiris con la esperanza de ganarse su favor y asegurar su resurrección. La peregrinación a Abidos era un viaje de fe, una oportunidad para conectar con lo divino y buscar consuelo ante la muerte. La atmósfera espiritual de Abidos proporcionaba consuelo a muchos. La afluencia de peregrinos a Abidos tuvo un profundo impacto en la ciudad. Se construyeron templos y santuarios para acomodar al creciente número de fieles. Los cenotafios, tumbas simbólicas que no contenían el cuerpo del difunto, eran construidos por egipcios ricos que no podían permitirse ser enterrados en Abidos, pero querían estar simbólicamente vinculados al dios. Abidos se convirtió en un bullicioso centro de actividad religiosa, sus calles llenas de sacerdotes, peregrinos y comerciantes. La peregrinación a Abidos era más que un deber religioso, también era una oportunidad para el intercambio social y económico. Personas de diferentes partes de Egipto convergían en Abidos, trayendo consigo sus costumbres, creencias y mercancías. La ciudad se convirtió en un crisol de la cultura egipcia, un lugar donde se compartían ideas y se transmitían tradiciones, enriqueciendo el tapiz cultural de Egipto. En el antiguo Egipto, el concepto de eternidad no era solo un sueño lejano, sino una realidad tangible. Los egipcios construían sus casas, no solo para los vivos, sino también para el más allá. Creían que el alma continuaría viviendo, necesitando un lugar donde residir. Las tumbas se construían con sumo cuidado, diseñadas para durar para siempre. Estas estructuras eran más que simples lugares de descanso, eran hogares eternos para los difuntos. Las paredes estaban adornadas con escenas de la vida cotidiana, asegurando que el difunto pudiera continuar su existencia en el más allá. La creencia en una casa eterna estaba profundamente arraigada en su cultura. Cada detalle, desde la arquitectura hasta las inscripciones, estaba destinado a proporcionar comodidad y seguridad para el viaje del alma más allá de la muerte. Esta profunda conexión entre la vida y la muerte, entre lo temporal y lo eterno, es lo que hizo a la civilización egipcia antigua tan única y perdurable. Sus casas para la eternidad se erigen como testimonio de su fe inquebrantable en el más allá. Las piedras de Abidos cuentan una historia que abarca milenios. Cada tallado, cada inscripción, es un testimonio de las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Es fascinante pensar en cómo estas piedras han presenciado el flujo y reflujo de la historia, permaneciendo silenciosas pero elocuentes en su resistencia. En Abidos, los dioses eran honrados con grandes templos y rituales complejos. Los antiguos egipcios creían que Abidos era la puerta de entrada al más allá, un lugar sagrado donde podían conectar con lo divino. La devoción y la reverencia, mostradas aquí, reflejan una profunda conexión espiritual que trascendía la vida cotidiana. Más allá de los famosos templos, Abidos alberga numerosos otros monumentos que se suman a su rico tapiz. Desde capillas menos conocidas hasta tumbas antiguas, cada estructura contribuye a la importancia general de esta ciudad sagrada. Estos monumentos, aunque quizás no sean tan conocidos, son igualmente importantes para comprender el alcance completo del paisaje histórico y cultural de Abidos.
El legado de Abidos no reside solo en sus antiguas piedras, sino en la riqueza de conocimiento que ha proporcionado a la arqueología moderna. Cada descubrimiento aquí ha ayudado a reconstruir el complejo rompecabezas del pasado de Egipto. La importancia de Abidos continúa creciendo a medida que nuevos hallazgos arrojan luz sobre las vidas y creencias de aquellos que una vez caminaron por estos terrenos. En muchos sentidos, la historia de Abidos todavía se está escribiendo una pieza a la vez. El nombre de Howard Carter es sinónimo del antiguo Egipto, un nombre que resuena a través de los anales de la historia. Nacido en 1874, sus primeros años estuvieron lejos de las arenas abrasadoras y las tumbas antiguas por las que se haría famoso. En cambio, estuvo rodeado de la exuberante vegetación y los serenos paisajes de la Inglaterra del siglo XIX. Creció en un pequeño pueblo en Norfolk, Inglaterra, un lugar que parecía un mundo de distancia de los misterios del mundo antiguo. Su padre, un artista talentoso, le inculcó el amor por el arte y el detalle meticuloso. Este ambiente artístico nutrió sus talentos emergentes. El joven Carter era un agudo observador, fascinado por el mundo natural. Pasaba incontables horas explorando el campo, observando los intrincados detalles de las plantas y los animales. Pasaba horas dibujando la flora y la fauna alrededor de su casa, capturando la belleza de la naturaleza con su lápiz. Este ojo para el detalle, nutrido desde una edad temprana, resultaría crucial en sus posteriores actividades arqueológicas. Sus bocetos no eran solo dibujos, eran estudios detallados que perfeccionaron sus habilidades de observación. La educación formal de Carter fue limitada, pero su sed de conocimiento era insaciable. Devoraba libros, especialmente aquellos que lo transportaban a tierras lejanas y tiempos antiguos. Se sentía particularmente atraído por el mundo antiguo, cautivado por las historias de civilizaciones perdidas y los misterios que guardaban. Los museos y los libros se convirtieron en sus ventanas a estos lugares lejanos. Esta fascinación, combinada con su talento artístico, lo condujo al camino de la arqueología. Comenzó a soñar con descubrir los secretos del pasado. A la edad de 17 años surgió una oportunidad crucial. Llegó una carta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Carter fue invitado a unirse al Fondo de Exploración de Egipto como dibujante. Este fue un sueño hecho realidad para el joven artista y aspirante a arqueólogo. Esto marcó el comienzo de su amor de por vida con Egipto, un viaje que lo llevaría a algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Al llegar a Egipto en 1891, Carter quedó inmediatamente fascinado por la rica historia y cultura del país. Las bulliciosas calles, los vibrantes mercados y las antiguas ruinas parecían susurrar secretos de una era pasada. Los antiguos monumentos, los jeroglíficos, el peso de la historia, cautivaron su imaginación. Las pirámides se erguían como silenciosos centinelas de una gran civilización, mientras que la Esfinge, con su enigmática mirada, parecía desafiarlo a descubrir sus misterios. Copiaba diligentemente inscripciones y dibujos, perfeccionando sus habilidades bajo la guía de arqueólogos experimentados. Cada trazo de su pluma era un paso más cerca de comprender las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Carter rápidamente se ganó una reputación por su meticuloso trabajo y su ojo perspicaz. Su atención al detalle y su dedicación inquebrantable lo distinguían de sus compañeros, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad arqueológica. No se limitaba a rastrear el pasado, le insuflaba vida, recreando el arte de los antiguos egipcios con notable precisión. Sus reconstrucciones eran tan vívidas que parecían transportar a los espectadores al pasado, permitiéndoles presenciar la grandeza del antiguo Egipto de primera mano. Su talento no pasó desapercibido. En 1899, a la temprana edad de 25 años,
Carter fue nombrado inspector jefe de monumentos del Alto Egipto por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Este prestigioso cargo era un testimonio de su creciente reputación y de su potencial para hacer contribuciones significativas al campo. Este fue un logro notable, un testimonio de su floreciente reputación en el campo. Era un papel que conllevaba una inmensa responsabilidad, pero Carter lo aceptó con entusiasmo y determinación. Carter prosperó en este puesto. Supervisó excavaciones, documentó meticulosamente los hallazgos y abogó apasionadamente por la preservación del frágil patrimonio de Egipto. Sus esfuerzos aseguraron que las historias del antiguo Egipto se preservaran para que las futuras generaciones las estudiaran y apreciaran. Estaba sentando las bases para su descubrimiento más significativo, uno que grabaría para siempre su nombre en los anales de la historia. El Valle de los Reyes, con sus tumbas ocultas y tesoros incalculables, esperaba su exploración. Poco sabía que estaba a punto de descubrir un hallazgo que cautivaría al mundo y redefiniría nuestra comprensión del antiguo Egipto. En 1907 tuvo lugar un encuentro crucial que cambiaría el curso de la carrera de Carter. Le presentaron a George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, un rico aristócrata británico con una pasión por la egiptología. Carnarvon quedó inmediatamente impresionado por el conocimiento y el entusiasmo de Carter. Aceptó financiar las excavaciones de Carter, proporcionándole los recursos tan necesarios para perseguir sus sueños arqueológicos. Así comenzó una asociación que se convertiría en legendaria. Carnarvon, con su riqueza e influencia, proporcionó el respaldo financiero. Carter, el arqueólogo apasionado y dedicado, aportó la experiencia y la determinación inquebrantable. Juntos, formaron un equipo formidable. Su objetivo común: descubrir la tumba de un faraón poco conocido llamado Tutankamón, que se creía escondida en algún lugar del Valle de los Reyes. Pocos sabían que esta búsqueda los consumiría durante los años venideros. El Valle de los Reyes, un paisaje desolado pero majestuoso, se convirtió en la obsesión de Carter. Año tras año, excavó meticulosamente, su equipo cribando arena y escombros bajo el abrasador sol egipcio. El trabajo era arduo y a menudo desalentador. Pistas falsas, callejones sin salida y la presión constante de las expectativas pesaban mucho sobre Carter. Sin embargo, perseveró, impulsado por una creencia inquebrantable de que la tumba de Tutankamón yacía escondida bajo las arenas. Carnarvon, aunque inicialmente entusiasmado, se impacientaba cada vez más con la falta de resultados. Las expediciones anuales eran costosas y las dudas comenzaron a aparecer. Sin embargo, la fe inquebrantable de Carter finalmente convenció a Carnarvon para financiar una última temporada. Este último esfuerzo, un testimonio de la fe y la determinación de ambos hombres, resultaría ser el más significativo en la historia de la arqueología. Sección 5. Un descubrimiento crucial. Descubriendo los escalones de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922 amaneció como cualquier otro día en el Valle de los Reyes. El aire era fresco y los tonos dorados del sol naciente bañaban el antiguo paisaje con un brillo místico. El equipo de Carter, cansado de años de trabajo, comenzó a trabajar en una nueva sección, limpiando escombros cerca de la tumba de Ramsés VI. Llevaban tanto tiempo en esto, sus esperanzas a menudo frustradas por pistas falsas y cámaras vacías. Mientras excavaban, tropezaron con una serie de escalones tallados en la roca. El descubrimiento fue inesperado, un rayo de esperanza en su implacable búsqueda. La emoción se extendió por el equipo. El aire vibraba con la anticipación y la posibilidad de un hallazgo monumental. ¿Podría ser esta? ¿Podría ser esta la entrada que habían estado buscando incansablemente? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de expectación. Carter, cauteloso pero optimista, ordenó que se despejaran los escalones. Cada movimiento era deliberado, cada acción llena del peso de la historia. A medida que se retiraban la arena y los escombros, emergió una puerta sellada, marcada con el sello de la necrópolis. La esperanza creció en Carter.
Este sello era una señal, una promesa de algo extraordinario. Esta no era una tumba cualquiera. Los intrincados diseños y el sello sugerían algo mucho más significativo. Conteniendo la respiración, Carter envió un telegrama a Carnarvon, que estaba en Inglaterra. El mensaje era breve, pero lleno de emoción y urgencia. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir para su llegada. Felicitaciones. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de años de esfuerzo y sueños. El mundo estaba a punto de redescubrir a Tutankamón. Este era el comienzo de un viaje que cautivaría la imaginación de millones y reescribiría la historia. A medida que Carter y su equipo se adentraban en la tumba, descubrían un tesoro de artefactos. Cada objeto meticulosamente elaborado contaba una historia de una era pasada. La gran opulencia de las piezas funerarias era asombrosa, revelando la inmensa riqueza y artesanía del antiguo Egipto. Desde carros dorados hasta joyería compleja, la tumba era un testimonio de la grandeza del reinado de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón despertó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, este fenómeno cultural vio motivos egipcios influyendo en todo, desde la moda hasta la arquitectura. Los museos de todo el mundo se apresuraron a exhibir artefactos egipcios y el apetito del público por todo lo egipcio parecía insaciable. Este nuevo interés no solo trajo la historia antigua a la vanguardia, sino que también inspiró a una generación de arqueólogos e historiadores. La excavación de la tumba de Tutankamón revolucionó el campo de la arqueología. Estableció nuevos estándares para las técnicas de excavación y documentación, asegurando que los futuros descubrimientos se preservaran con el máximo cuidado. Además, el legado de Tutankamón impregnó la cultura popular, desde películas y literatura hasta arte y música. El joven rey se convirtió en un símbolo de misterio y aventura, cautivando la imaginación de personas en todo el mundo. Incluso hoy en día, el encanto de Tutankamón perdura. Su tumba sigue siendo uno de los sitios más visitados de Egipto, atrayendo a millones de turistas cada año. Los tesoros de Tutankamón continúan recorriendo el mundo, encantando al público con su belleza e importancia histórica. La historia del faraón niño, descubierta hace casi un siglo, aún resuena, recordándonos la fascinación eterna por el antiguo Egipto y sus enigmáticos faraones.